Dios te bendiga, estimado oyente. Bienvenido al canal Cristianismo Razonable, mejor conocido como Cristiano Imprudente, pero nos pusimos más razonables. Y vamos a continuar con el libro de Fe Razonable de William Lane Craig, Apologética y Veracidad Cristiana. En mi canal encontrarás capítulos anteriores solo para la introducción, así que vamos a continuar con esta sección, pero vamos a ir un poco más despacio. Pero te animo a que veas los capítulos introductorios que te ayudarán a tener un buen panorama de lo que trata este libro. Capítulo 1. ¿Cómo se sabe que el cristianismo es verdadero? ¿Te has preguntado alguna vez cómo sé que el cristianismo es verdadero? ¿Cómo llego a saber, a creer, a aceptar la verdad de que el cristianismo es verdadero? Algunos ni siquiera se han planteado esta cuestión y algunos, tristemente lo digo, algunos tal vez ni siquiera son creyentes y abrazan el cristianismo sin realmente entender por qué el cristianismo es verdadero. Como William Lane Craig menciona, antes de intentar construir un caso para el cristianismo, debemos enfrentarnos a algunas preguntas que son fundamentales sobre la naturaleza y la relación de la fe y la razón. ¿Cómo sabemos exactamente que el cristianismo es verdadero? ¿Será simplemente porque ejercemos fe o por la autoridad de la palabra de Dios? ¿Cómo es que llegamos a ese entendimiento? Aquí entraríamos en un segundo debate, ¿no?, con mis amigos católicos, porque cuando hablamos de la autoridad de la palabra de Dios, tenemos un abismo de diferencia en cuanto a la sola escritura. Y no es cuestión, o no es mi intención ahorita ahondar en eso, pero podemos llegar a preguntarnos, ¿es por un acto de fe o por la autoridad de la palabra de Dios? ¿O ambas, sin relación con la razón? Es decir, ¿la fe y la palabra de Dios se separan de la razón? Bueno, esto lo vamos a resolver en este capítulo. Surge la pregunta también si la experiencia religiosa nos da una seguridad de verdad sobre la fe cristiana. O sea, lo que yo experimento en mi religiosidad, ¿me da un fundamento o me asegura la verdad? De modo que no necesito más justificación más que mi experiencia, ¿no? En un mundo posmoderno también, donde las iglesias han caído en ese extremo, no sé, tal vez no fideísta, pero sí de decir, esto es verdad porque lo experimenté. Sin duda, la experiencia es un filtro interesante que vamos a abordar, pero también necesitamos algo más sustancioso que solo filtrar y decir, porque yo experimenté esta visión o esta aparición o este milagro, entre comillas, entonces eso es verdad, ¿no? Surgen varias dudas, por ejemplo, preguntarnos si es necesario un fundamento probatorio para la fe, sin el cual la fe sería injustificada e irracional, como bien apunta William Lane Craig. Bueno, en ese capítulo se van a responder estas preguntas y se van a examinar algunos de los pensadores representativos más importantes del pasado. Es importante entonces saltar a la sección antecedentes históricos. Si tienes tu libro, vamos en la página 29 de Fe Razonable. Vamos a la época medieval, donde en nuestro estudio histórico vamos a hablar primero de Agustín, o mejor conocido con San Agustín, en el año 354 y 430 a.C., para después saltar a Tomás de Aquino. Tomás de Aquino en el año 1224 a 1274. Ve la gran diferencia de épocas, ¿no? San Agustín en el año 354 y Tomás de Aquino en el año 1524. Ambos nos van a dar buenos enfoques que fueron determinantes para la Edad Media. Primero hablemos de San Agustín, ¿no? San Agustín de Hipona. No voy a dar aquí toda su biografía, eso implicaría todo un estudio completo de sus obras, la ciudad de Dios, entre muchas cosas, mucho gran aporte que Agustín hizo al cristianismo.
vamos a centrarnos en este tema de la veracidad cristiana. La actitud de Agustín hacia la fe y la razón es un tanto difícil de interpretar porque se requieren varios matices, especialmente porque los puntos de vista que él dio aparentemente evolucionaron a lo largo de los años. A veces tenemos la impresión de que era un autoritario estricto, o sea que sostuvo que el terreno para la fe era pura, incuestionable, autoridad divina. Esa autoridad puede expresarse en las Escrituras o en la Iglesia, según San Agustín. Por lo tanto, Agustín de Hipona, por el lugar donde venía, confesó, no debería, y está interesante este punto de Agustín, no debería creer en el Evangelio salvo por la autoridad de la Iglesia Católica. Aquí tendríamos que decir si él se refería a la Iglesia Católica Apostólica Romana o estaba diciendo simplemente a la autoridad de la Iglesia Católica, que significa Iglesia Universal. La Iglesia de Cristo es universal y de nuevo no quiero desviarme aquí con el tema del catolicismo. Me encantaría hacerlo, pero no lo voy a hacer. Agustín decía que no debería creer en el Evangelio si no fuera por la autoridad de la Iglesia de Cristo. En este caso lo que él concebía como la Iglesia de Cristo. La autoridad de la Escritura la tenía en mayor estima que la de la Iglesia. Vean, aquí Agustín tenía a la Escritura en mayor estima como autoridad que la Iglesia. Ahora, debido a que las Escrituras están inspiradas por Dios, están completamente libres de error. Por lo tanto, deben ser creídas de forma absoluta. Esta visión autoritaria implicaba que la razón, o parecía implicar, que la razón no tiene ningún papel en la justificación de la creencia. Y algunas veces Agustín da esa impresión. Afirma que primero hay que creer antes de saber. O sea, tú no puedes entender algo si primero no lo crees. Debes creer antes de saber, y para eso él usaba Isaías 7:9. Que dicho sea de paso, como promoción, este estudio que estoy llevando te va a ayudar en un sentido a, si estás interesado en certificarte como director de capítulo. No quiero decir que porque yo tomé el curso y estoy certificado, todo lo que voy a decir aquí no tiene errores o que es la visión completa de William Lane Craig. No, yo estoy haciendo también una interpretación de lo que William Lane Craig ha escrito. Pero bien, si tú eres católico o protestante y quieres certificarte como director de capítulo en fe razonable, te animo a que escribas a Raúl Jaramillo, lo busques en redes y él te puede proveer la guía de estudio para llevar esto. Ahora, esta guía, si tú la tienes y llevas este estudio que estoy dando, te va a servir de gran ayuda porque se complementan. Bien, entonces Agustín decía eso, que primero debías creer antes de saber. Para eso usaba Isaías 7:9 de la versión Septuaginta. No es mi intención aquí tampoco abordar el contexto en el que Isaías lo dijo, pero así lo interpretaba San Agustín y decía, y si no creyereis, tampoco entenderéis. Entonces era importante, era imperativo para San Agustín que alguien creyera primero para que después entendiera. Y podemos hablar de muchos temas muy interesantes que aplica el mismo principio. El dogma de la Trinidad, por ejemplo, es un tema complejo que cuando lo tratamos de matizar, ¿no? o dar un entendimiento puramente humano. Por ejemplo, en la naturaleza no hay nada que explique la Trinidad. Algunos quieren usar el huevo, las fases del agua, pero eso hace caer más bien en herejía. Termina siendo un unitarismo, entre otras herejías que se dieron. El caso es que primero hay que aceptar que son tres personas en un solo Dios, y después podremos entender por medio de la Biblia que son tres personas en un solo Dios. Básicamente ese es mi entendimiento de lo que Agustín quería decir. Podríamos dar muchos otros ejemplos, ¿no? Pero el principio fundamental de la tradición agustiniana durante el periodo de la Edad Media fue la fides quaerens intellectum.
fe que busca la comprensión. O sea, de nuevo al nombre del libro, fe razonable. No es una fe que solamente dice voy a cerrar mis ojos como hacen las sectas y creeré todo lo que tú me digas. No, sino es una fe que busca entender, razonar, ¿no? Aquí queda entonces escrito establecido la primera sección de este podcast. Espero te haya gustado. No hemos terminado, ni siquiera hemos abordado completamente el capítulo, ni siquiera hemos terminado con Agustín de Hipona. Vamos a seguir hablando de él en la siguiente sección y también de Tomás de Aquino. Déjame saber en tus comentarios qué te parece. ¿Está entendible? ¿Digerible? ¿Debo ir más lento? ¿Dudas? ¿Preguntas? Déjame saber en los comentarios. Dios te bendiga y gracias por escuchar y gracias por compartir.